Buenos días a todos, gracias por estar aquí. El día de hoy, pues bueno, quiero presentarles la compilación de 3 trabajos que fueron, ensayos que yo entregué a lo largo de la maestría en psicoterapia psicoanalítica en el CIES, y que los 3 ensayos tienen como eje conductor un tema que para el psicoanálisis es medular, que es la función del otro en la constitución subjetiva. Es un tema que a mí me interesó mucho desde el inicio de la maestría, que fui profundizándolo conforme fueron avanzando los semestres y que actualmente en mi práctica clínica, pues es uno de los temas pues que más me interesan y más me apasionan del psicoanálisis. El objetivo de presentarles estos trabajos es analizar los elementos que influyen en la constitución subjetiva a partir de una revisión bibliográfica para reflexionar sobre las implicaciones que tiene la función materna y el ambiente en la subjetivación. Y bueno, los 3 ensayos, el primero se titula La constitución de un yo, que fue entregado en la materia de teorías psicoanalíticas de las relaciones de objeto. El segundo se titula Una puesta en sentido del mundo, que fue para la materia de corrientes francesas, y el tercero se titula La puesta en vida del aparato psíquico, que lo entregué para la materia de psicopatología psicosomática. El siguiente, por favor. Voy a comenzar con el primero, que es la constitución de un yo, y pues bueno, parto del hecho de que para el psicoanálisis el sujeto se constituye a partir del inconsciente. Entonces, me pregunto en el ensayo qué papel juega el otro en la constitución subjetiva y para poderlo responder retomo postulados principalmente de Melanie Klein y algunos de Donald Winnicott y de Jacques Lacan. Melanie Klein, uno de sus postulados, a mi parecer, más importantes, es que nos dice que las relaciones de objeto existen desde el inicio de la vida. Nos va a decir que el primer objeto con el que el bebé se va a relacionar va a ser el pecho materno y que la ansiedad va a estar presente desde el inicio de la vida, por lo que la escisión va a ser un mecanismo de defensa privilegiado para hacerle frente a esa ansiedad y entonces va a escindir al pecho materno en un pecho bueno y en un pecho malo. Nos propone la posición esquizoparanoide y nos explica que en este momento el yo del bebé aún no está integrado y por lo tanto no puede tampoco relacionarse con los objetos de manera integrada. Entonces, bueno, va a haber un pecho bueno que va a ser el que nutre y gratifica al bebé y un pecho malo que va a ser el que lo frustre y el que lo persigue. Va a haber también los sentimientos de amor y de odio van a estar separados y el amor va a aparecer en los momentos en los que está el pecho bueno y el odio en el pecho malo, igual que las pulsiones libidinales y agresivas. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué necesita el yo para empezar a integrarse? Nos va a decir Klein que va a ser necesario que predominen las pulsiones de amor sobre las pulsiones destructivas. Nos habla de la importancia de la proyección y de la introyección y específicamente la introyección de las características del pecho bueno, porque nos va a decir que esta introyección va a ser muy útil porque ahí va a huir el yo del bebé en los momentos de frustración y o de ansiedad. Después de unos meses aparece la posición depresiva. Aquí hay que aclarar que estas posiciones no son como las etapas del desarrollo psicosexual que propone Freud, sino que van a estar presentes y el sujeto, bueno, no el sujeto, el bebé va a pasar de una posición a otra y puede regresar de la depresiva a la esquizoparanoide. En la depresiva comienza el proceso de integración y como resultado de esto, el bebé empieza a ver al objeto de una manera más integrada. Entonces se da cuenta que ese objeto al que odia y que de repente lo frustra es el mismo al que él ama y entonces va a surgir la culpa, pero no, nos dice Klein que no va a ser una culpa retaliativa, sino que va a ser una culpa que busque reparar a ese objeto. Por otro lado, Winnicott nos va a decir que la función del otro va a ser indispensable para la constitución psíquica, ¿no? Que un momento muy importante en esta constitución va a ser la integración de la psique con el cuerpo y que esta no puede darse sin la participación de un ser humano que sostenga y que cuide del bebé. Va a ser tan importante esta función que una falla en este sostén, que es lo que va a proveer esta función,
puede derivar en una inestabilidad grave de la estructura de la personalidad. Y algo interesante que plantea Winnicott es la importancia que va a tener la falla en la función materna, porque nos va a decir que la falla lo que va a lograr es que se rompa esa fusión que en un momento fue necesaria, pero que va a llegar el momento en el que el bebé va a necesitar que la madre falle y entonces el hecho de que se presente la falla va a permitir que se rompa esa fusión. Después, pues bueno, Lacan comparte este planteamiento que nos hace Winnicott y nos va a decir que la falta del objeto no va a ser necesariamente algo negativo, porque va a ser aquello que permita que el sujeto se relacione con el mundo. ¿Por qué? Porque ya va a haber esta diferenciación entre adentro y afuera, ¿no? Y otro de los postulados lacanianos importantes es el estadio del espejo y su importancia radica en la implicación simbólica que tiene la mirada de la madre, porque nos va a decir que a través de la mirada materna el bebé se va a ver y se va a reconocer a sí mismo. ¿En qué concuerdan estos autores? Pues bueno, principalmente Klein y Winnicott en que las relaciones de objeto están desde el inicio de la vida, en que la integración se va a dar a partir de una desintegración, que para que se dé esa integración es necesario que predominen las experiencias de placer, que la falla va a ser un elemento necesario para que haya una diferenciación entre yo y no yo, y que para que se dé la integración va a ser necesaria la presencia de la función materna. Siguiente, por favor. Pasamos ahora al segundo ensayo, que se titula Una puesta en sentido del mundo. Para este ensayo hago un recorrido principalmente por los postulados de Pierre Olanier de su libro La violencia de la interpretación, y retomo algunos, aunque un poco menos, de André Green en su libro de Locuras Privadas y en su libro Narcisismo de Vida, Narcisismo de Muerte. Pierre Lanier nos dice que la existencia de la vida psíquica va a tener que ver con la catectización de la actividad sensorial que permite que haya representación. Ella plantea el concepto de objeto zona complementaria, que tiene que ver con esas experiencias sensoriales que va a tener el bebé en su encuentro con el pecho de la madre. Y con relación a esto nos dice, y la cito, lo pulsional se apoya en el vector sensorial. La percepción de la necesidad se abre camino hacia la psique gracias a una representación que pone en escena a la ausencia de un objeto sensible, fuente de placer para el órgano correspondiente. Ella nos va a decir que la puesta en sentido del mundo se va a lograr a partir de una actividad de representación que ella explica como el equivalente al proceso de metabolización. Nos va a decir que el bebé va a ver elementos que va a tomar y otros que va a rechazar para después metabolizar todo lo tomado, expulsar los residuos y eso metabolizado y tomado hacerlo parte del cuerpo propio. Nos va a decir que la actividad psíquica va a estar compuesta por 3 procesos de metabolización. El primero va a ser el proceso originario, que va a dar como resultado el pictograma. El segundo va a ser el proceso primario, que va a dar como resultado la fantasía. Y el proceso secundario va a dar como resultado el enunciado. Todo esto con el objetivo de darle un sentido, de poner en sentido al mundo, ¿no? Uno de sus postulados pues, más importantes, y de hecho así nombra al libro, es la violencia primaria, ¿no? Y nos va a decir que la imagen de la realidad que va a construir el yo va a depender de lo que reciba en la relación que entable con el otro, ¿no? Y entonces él va a ponerle el nombre a la madre de portavoz. ¿Por qué? Porque nos va a decir que va a ser ella quien va a enunciar y a mediar el discurso ambiental y se lo va a dar al niño, pero predigerido por ella. Y entonces de ahí surge este concepto que ella propone, que es el de violencia primaria, que define como la acción mediante la cual se le impone a la psique de otro una elección, un pensamiento o una acción motivados en el deseo del que lo impone. Esta violencia primaria, nos dice Pierre Olanier, que va a ser necesaria para que el niño pueda representar y entrar en el mundo de los significantes de la madre y que va a ser una condición y un requisito indispensable para el proceso de subjetivación. También nos va a decir que incluso antes de que ese hijo nazca, va a existir un discurso ya para él y a esto se va a referir Pierre Olanier con el concepto de sombra hablada. Por su lado, André Green nos va a decir que existe una relación de homología entre sujeto y objeto
Esto quiere decir que lo que la madre construye para el hijo es lo que le va a posibilitar un lugar en el mundo, que de esa relación va a surgir la pulsión, que la pulsión va a tener una dirección bidireccional, y a esto se refiere a que cuando haya momentos de frustración o de displacer, lo que va a hacer el yo va a ser proyectar esto que siente y sacarlo fuera de sí. Y que el objeto bueno, nos dice Andre Green, que no es experimentado como tal cuando se recibe placer de él, sino cuando se echa de menos ese placer y en su lugar aparece el displacer que genera la falta. Entonces, por eso Andre Green nos va a decir que la búsqueda de placer va a ser en realidad el reencuentro de un placer perdido. Regresamos con Pierre Aulanier y, bueno, no, perdón. Bueno, ¿qué concordancias tienen estos autores? Que la pulsión surge del encuentro del bebé con el otro, que lo que recibe el bebé del objeto materno marcará la pauta para su constitución psíquica y va a abrir camino para el mundo social, y que el bebé va a tener esta actividad de incorporar algunos elementos y rechazar otros fuera de sí. Pasamos al tercer ensayo, que es la puesta en vida del aparato psíquico, y en él retomo algunos de los postulados de la violencia de la interpretación, pero principalmente me centro en el texto de Nacimiento de un cuerpo, origen de una historia, y también retomo algunos de los postulados de Carlos Fernández Gauss de su libro Resonancias del Silencio. Pierre Olanier nos va a hablar de la importancia del estado de encuentro, y la cito, dice, la psique y el mundo se encuentran y nacen uno con otro, uno a través del otro. Son el resultado de un estado de encuentro al que hemos calificado como coextenso con el estado de existente. Con respecto a esto, pues Carlos Fernández Gauss va a concordar con Pierre Olanier y nos va a decir que el encuentro con otro va a ser condición necesaria para la constitución de un yo, y que en el inicio de la vida, yo y otro van a ser en realidad un uno. Y con relación a esto lo cito y nos dice, algo falta a un yo para consolidar su consistencia y continuidad. Falta otro que se haga cargo de nombrar horror de su propia soledad, un otro con rostro, con palabra, con nombre, ante el cual pueda construirse y reivindicarse, crearse. Regresamos con Piera Olanier y ella nos dice que va a haber un paso del cuerpo sensorial al cuerpo relacional y que para esto va a haber tres destinos relacionales. El primero va a ser la indiferenciación, que se va a centrar en lo sensorial, porque todavía no va a haber posibilidad de que el bebé distinga entre yo y no yo, o entre él y su madre, o entre él y quien le provee el placer o el displacer. El segundo destino relacional va a ser que el yo no puede habitar ni investir un cuerpo desposeído de historia, y por historia se va a referir a la sombra hablada. Y el tercero es que comienza el proceso de identificación y aquí la psique puede pensar en su propio cuerpo. Con respecto a esto, Carlos Fernández Gauss nos va a decir que el cuerpo va a ser el escenario en el que se escriba la historia del sujeto, que antes de que haya un cuerpo solamente va a haber carne, que esto va a ser muy importante, y que la mirada del otro va a ser necesaria en la construcción de la historia del sujeto. Ya casi para terminar, eh, regresamos con Pierre Olanier y nos va a decir que no va a haber un cuerpo psíquico sin sombra hablada. Y con relación a esto nos dice, sombra protectora o amenazante, benéfica o maléfica, que protege de una luz demasiado cruda o que anuncia la tormenta, pero en todos los casos, sombra indispensable, pues su pérdida entrañaría la de la vida en todas sus formas. Nos va a decir que la relación de la madre con el cuerpo de su bebé va a producir en ella sensaciones de placer erotizado y que esto va a ser muy importante para que se dé un placer compartido. Que las manifestaciones del funcionamiento somático del bebé van a ser la respuesta de eso que la madre pone en su hijo, y por eso nos va a decir que el componente somático de la emoción materna se va a transmitir de cuerpo a cuerpo. Y bueno, finalmente nos va a explicar Pierre Lanier que el bebé va a percibir lo que su madre siente por él a través del comportamiento que ella tiene para con él, ¿no? Y que en dado caso de que la madre no satisfaga esas necesidades adecuadamente, se va a producir el sufrimiento psíquico. Y el niño va a utilizar
el sufrimiento somático para poder obtener una respuesta de la madre. Nos va a decir Pierre Olanier que el sufrimiento va a cumplir una función autoinformante para el niño, porque cuando aparece el sufrimiento somático va a haber un cambio en el comportamiento de la madre y del ambiente, y entonces a partir de esto el niño va a poder saber lo que su sufrimiento representa para el otro. Y que lo esperado sería que ya pasando la infancia, el sujeto tenga como referente un cuerpo psíquico con una historia que pruebe el amor para que no tenga que usar el sufrimiento como transmisor. Y pues bueno, para terminar, eh, primero que nada, creo que estos tres ensayos reflejan no nada más la profundización en los temas que fuimos haciendo a lo largo de la maestría en las materias, sino la manera en la que también yo fui metabolizando toda esta parte teórica con respecto a la función, la importancia de la función del otro en la constitución subjetiva. Y como conclusiones de esta compilación de los ensayos, lo que puedo decir es que la vida psíquica no va a ser inherente a la vida biológica, que la vida psíquica va a depender del estado de encuentro con el otro, que en un inicio el yo y el otro van a tener que ser uno, pero que va a llegar el punto en el que esa unión va a tener que romperse para que pueda haber una relación con el mundo, que si la función materna o la presencia del otro es tan importante para la subjetivación del objeto, no podemos dejar de lado que ese otro va a estar atravesado por su propia subjetividad y que eso va a jugarse en el encuentro con el infans. Y por lo tanto, lo social y lo histórico van a permear esa relación diádica entre madre e hijo. Y pues que por lo tanto, creo que factores ambientales, digamos que tienen que ver con lo cultural y con lo social, como el modelo económico capitalista en el que estamos, factores sociales como la violencia en nuestro país, el estado de la república, por ejemplo, en el que nazca un hijo, ¿no? Los factores económicos, todo eso va a jugar un papel importantísimo en esta relación que podría parecer de dos, pero que en realidad pues es que engloba mucho más, ¿no? Siguiente, por favor. Y pues bueno, con esto termino. Están las referencias que utilicé. La siguiente, por favor. Y pues eso es todo. Muchas gracias.